clase de quinto, la clase de sexto, las clases, porque tenemos 2 clases de quinto, 2 de sexto. Hemos dado la bienvenida con un fuerte aplauso a Eva Leitman y María Luisa Mariana, la vamos a llamar Marisa, que nos sale más fácil, ¿verdad? Y ella se siente más cómoda. Como sabéis, durante estos meses hemos estado participando en el proyecto Crocus, un proyecto a nivel europeo donde muchos escolares, al igual que vosotros, están aprendiendo bastantes cosas sobre el Holocausto y estamos pues sensibilizándonos con ciertos temas, ¿verdad?, que tenemos que erradicar, como la violencia, el rechazo a otras razas, el rechazar al que es diferente. Todo lo que hemos aprendido, aparte de muchos datos y hechos históricos, pues es lo que hoy venimos a ampliar, a conocer un poco más, y lo vamos a hacer de una manera aún más especial, con una persona que vivió esa situación y su familia más intensamente, puesto que ella era más pequeña. Aquí tenemos un libro donde ella cuenta todas sus vivencias, gracias a la recopilación de muchos documentos que a lo largo del tiempo ella ha recuperado y que ha ido reconstruyendo un poco la historia familiar, de la que, bueno, ella tendrá sus recuerdos, pero también ha ido reconstruyendo gracias a esa información que ha ido encontrando con ayuda. Muchas gracias. Bueno, primero deciros lo emocionada que estoy de la bienvenida que me habéis dado. Es que nunca me han aplaudido así entrando en una clase. Muchas gracias. Quería agradecer a las autoridades del colegio, a Marisa, la invitación. Estoy de verdad encantada de estar con vosotros y deciros que muy impresionada por vuestro colegio. Tenéis un colegio espectacular y unos profesores formidables, o sea que tenéis una suerte increíble, o sea que aprovechadlo bien. Bueno, como ya habéis hablado en el colegio del Holocausto, quería deciros que yo soy nacida en Hungría y en Hungría el Holocausto empezó un poco más tarde que en el resto de Europa. Para empezar, deciros también que hablamos muchas veces de que durante el Holocausto murieron 6 millones de personas asesinadas, torturadas, en fin, maltratadas, solo por el hecho de ser judíos, nada más. Probablemente para todos nosotros 6 millones de personas no significa la realidad de lo que es. 6 millones, la historia de mi familia, como veréis, donde hay personas que sufrieron, otras que murieron, como mi padre, es una nada más. Imaginaros 6 millones de personas que eran familias, como la de cada uno de vosotros, familias que tenían proyectos, que tenían ilusiones, que tenían ganas de vivir como cualquiera, tenían trabajos, que estudiaban, que unos eran pobres, otros eran ricos, había de todo como en cualquier sociedad. Y todo eso era prácticamente la mitad de los judíos de Europa. Como os decía, mi familia es de mi abuela. Voy a empezar por mi abuela, era de un pequeño pueblo cerca del lago Balatón y ella se casó con mi abuelo, Jenner Roth. Mi abuelo Jenner fue militar durante la Primera Guerra Mundial, en que Hungría formaba parte del eje. Esto va a ser importante. Ellos eran judíos, vivían en ese pueblo y hubo un pogromo en el que murió mi bisabuelo. Mis abuelos se salvaron y entonces decidieron irse a la capital,
que era Budapest. Ahí nació mi mamá, Katy Borer. Mi abuelo tuvo una empresa de camiones, le fue muy bien, trabajaba mucho. Mi madre a los 17 años se casó con mi padre biológico, que nunca llegué a conocer, que se llamaba Arturo, y nació mi hermano Tony. Hasta ahí vivían con cierta despreocupación, pero en 1939 en Hungría empiezan a aplicar las leyes de Nuremberg y poco a poco van restringiendo, van quitando las posibilidades o la manera de trabajar de las personas húngaras judías, ¿no? Los médicos, y la verdad que en una ciudad como Budapest, la mayoría de los judíos húngaros tenían profesiones liberales. En Budapest, 1 de cada 4 habitantes era judío. Había más, creo que había como 160.000, 200.000 judíos. Mi abuela se dio cuenta de que las cosas no le gustaban. Ella sacó pasaporte para toda la familia y decidieron irse a Tánger. ¿Por qué a Tánger? Tánger está en el norte de Marruecos. A Tánger porque era una zona internacional. Al ser una zona internacional, no se necesitaba visado de entrada, porque algunos países estaban empezando la Segunda Guerra Mundial y algunos países no daban visados. Mi madre tampoco se puede ir porque a mi padre le llaman a hacer un servicio militar, que todavía era un servicio más o menos militar, obligatorio, y mi abuela decide irse sola con su cuñada. Un viaje, era una supermujer, hoy dirían que era una mujer empoderada, porque hacer ese viaje en plena guerra mundial, desde Hungría, que era un país en Europa Central, y llegar hasta, creo que llegó hasta Nápoles, donde cogió un barco a Gibraltar y de Gibraltar a Tánger. Era un viaje largo y ella pudo irse con sus baúles y como no se pudo llevar su vajilla, se llevó una sopera muy bien envuelta. Y es una sopera que está en el libro y que yo tengo todavía hoy, de porcelana húngara, y que es un recuerdo que tengo de mi abuela. Y pensando, ella se instaló primero en Tánger, pensando que el resto de la familia llegaría más tarde. Pero llegaron las famosas leyes de Nuremberg y una de esas leyes era que ya no daban visado de salida a los judíos húngaros. O sea que ya era demasiado lista la sopera. Así que ya no se podían ir. Mi abuelo tuvo que vender su negocio, o sea que la guerra le pilló con un poco de dinero, cosa que les ayudó un poco a sobrevivir. El gobierno húngaro era pro-alemán, pero al mismo tiempo tenía un poco un doble juego, porque tenía conversaciones secretas con los aliados. Pero eso ya viene un pelín más tarde, y en 1941 todavía eran aliados de los alemanes. Empiezan a hacer unas deportaciones ya en Europa, Auschwitz y todos esos campos de los que ya tenéis conocimiento estaban funcionando a tope. En Hungría empiezan en el 42 y poco a poco empiezan, creo que hay una primera matanza de judíos húngaros de 20.000 personas
cerca de Yugoslavia, que era una parte que había sido húngara. Los húngaros de Budapest, curiosamente, las cosas ahora nos parecen un poco absurdas, que cómo ellos no podían saber que estaban matando y deportando a los judíos de Francia, de Países Bajos, de Alemania, de Polonia sobre todo, y es donde el país donde habían construido la mayoría de los campos de concentración los alemanes. Se sentían más húngaros que judíos, o sea, no más, sino ellos eran húngaros, ellos no veían por qué se les iba a discriminar. Tenían sus vidas, participaban en el país, en el crecimiento, en el desarrollo del país, trabajaban, pero lamentablemente poco a poco, yo cuando veo, yo voy a hacer un paréntesis, perdonadme. Yo hay muchas cosas que no sabía hasta que murió mi padre, José Boret, de bendita memoria, que es mi segundo padre, era el marido de mi madre. Y cuando él murió, en mi casa no se hablaba del Holocausto. Y cuando murió mi padre hace 5 años y medio, casi 6, me tocó vaciar la casa y en una caja fuerte que había, donde yo sabía que dinero no había, pero había muchos papeles, me encontré con unas carpetas que al principio parecían documentos de trabajo. Que mi padre adoptivo y su hermano estaban de excursión a Estambul. Estamos a la víspera de una guerra mundial y ellos están de fiesta. Luego hay otra foto de mi madre de fiesta. Es que yo no es el libro, chicos. Entonces, parece curioso que ellos no tuvieran ninguna conciencia de que se hubieran podido. Allí está mi tío Inde, que murió de un tiro, le asesinaron por ser judío en una marcha y se podían haber salvado si se hubiera quedado, no hubiera vuelto a Hungría, pero ellos la ghettoización es reunir a los judíos en guetos en Budapest empezó en el año 43. Mi madre tuvo que irse allí con mi abuelo y mi hermano. A un momento dado mi madre salió a por comida y se la llevaron a una comisaría y fue ahí donde mi abuelo, gracias a lo que os dije de que conocía militares que se habían vuelto policías, pudo sacarla mediante dinero, naturalmente, y pudo liberar a mi madre. Y ya empezaron a no poder salir, a no haber comida. Mi padre volvió de ese servicio militar, no sé si consiguió escaparse, pero le volvieron a coger, estuvo con mi madre un tiempo, pero le volvieron a llevar al campo donde estaba, que era en las afueras de Budapest. Ahí mi madre quedó embarazada de mí y yo nací el peor día del mundo para nacer, el 29 de junio de 1944, en Budapest, en una clínica donde mi abuelo pudo pagar un poco de dinero para que la admitieran, y estaban bombardeando todo el día los aliados de la ciudad de Budapest. Recientemente me dijeron que eran los ingleses, pero bueno, eran los buenos, de todas maneras, eran los aliados que querían liberar Hungría de las garras nazis. Y
en las calles patrullaban las tropas de los nazis y los cruzflechados eran los que reunían a la gente y los asesinaban. No sé si alguno de vosotros, o en lo que habéis estudiado, habéis visto fotos del monumento de los zapatos abandonados al borde del río Danubio. El ruido de las bombas pensaba que me iba a quedar sorda, pensaba que no iba a vivir, pero gracias a Dios sí salí adelante. Por casualidad, mi madre y mi abuelo, siempre juntos con mi hermano Tony, pasaron por lo que fue su casa de antes y vieron al portero, y el portero le entregó unas cartas, y mi abuela se había trasladado, y eso no sé por qué, de Tánger a Madrid. En Madrid, ella en el año 43 abrió un restaurante húngaro en la calle Jardines, cerca de la Puerta del Sol. Allí estaba haciendo comida húngara con su cuñada, Silko, y la verdad que el restaurante no tuvo mucho éxito porque, claro, la comida húngara no correspondía mucho al gusto de los españoles de la época, que comían todo fritos y otro tipo de pucheros. Era todavía la época de la posguerra en España. Ellas escribieron a Budapest, llegaron porque el correo funcionaba bastante bien. Y con esas cartas el portero, que mi madre, mi abuelo, mi hermano Tommy y yo bebé, cogió mi madre porque ya le habían quitado su casa, no tenía derecho a subir. El portero le dijo: cerca está la legación en la embajada húngara y hemos oído que ahí ayudan a los judíos. Entonces mi madre se fue a la embajada húngara por las cartas de mi abuela y ahí nos acogieron. En ese momento, en el año 44, los diplomáticos que había en Budapest estaban sublevados y estaban horrorizados y muy en contra del trato que le daban los húngaros y los alemanes a los judíos. Y entre ellos había también una historia maravillosa de Raúl Wallenberg, que era un enviado del gobierno sueco, y del Joint Committee, que fue para salvar a judíos y salvó a muchos judíos también. También el embajador de Suiza, Karl Lutz, hizo mucho, al igual que el nuncio apostólico que había en Budapest, Monseñor Rota, también ayudaba. He visto la película casi todos, ya sabéis el héroe que es, y para mí es más héroe todavía, puesto que fue nuestro Salvador, y yo he recuperado una buena relación con su familia. Mi madre, gracias a Dios, ha podido conocer a la viuda, a la mujer de Ángel Sanz-Ruiz, Adela Sanz-Ruiz, y yo he hecho muchas charlas junto a los hijos de Ángel Sanz-Ruiz, a los que me une una muy bonita relación, y a quien siempre que puedo manifiesto mi admiración y mi agradecimiento. A Praga pudimos coger un tren hasta París primero, y la verdad que esto es una historia de verdad. En el metro de París, mi madre se encuentra con el que será su segundo marido y mi padre de verdad, José Borel.
que era alguien que era de círculo de amistades de Budapest. Las casualidades del amor y de la vida son algo increíble, porque encontrarse en el metro en París, bueno, pues él no sabía qué hacer, él estaba recién divorciado y no sabía muy bien a dónde ir. Y mi madre le dijo, vente con nosotros a Tánger. Total, que se fueron a Tánger, llegaron, tenían los billetes que les había mandado mi abuela, y a los 2 años se casaron y él fue mi padre y murió a los 98 años y fue una persona querida y respetada por mucha gente. 4 hemos vivido en Madrid, muy felices, mis padres se adaptaron muy bien, con los problemas que conllevaba la época, ¿no? Porque éramos apátridas, judíos, hablábamos húngaro, comíamos húngaro, tampoco eran los años 54 y en España ni había turismo ni había extranjeros, o sea, como sabéis, hoy a nadie le extraña poner nata encima o crema encima de la carne. En la época no había nata y mi abuela me mandaba a comprar yogur que solo se vendía en la farmacia. Y entonces la farmacéutica siempre decía, pero en su casa están siempre enfermos que comen tanto yogur. Y bueno, pues le parecía raro. Y luego en mi casa nos daban, yo fui raquítica hasta los 12 años, me daban inyecciones de vitamina B12, venía el practicante, me escondía debajo de la cama, había que sacarme porque eran unas inyecciones en la época así, y tenía la gente al colegio, llevaba bocadillos de tortilla o de chorizo. El bocadillo de mi hermano y del mío era pimiento verde crudo con pan con mantequilla, que eso en el 54 nadie lo comía. Os puedo contestar. Y creo que, como dije antes en la radio a vosotros, la lección de todo esto, yo hablo sin rencor. Lo que para mí es importante es combatir la indiferencia. Creo que ser indiferente al entorno es difícil. Creo que no hay que mirar para otro lado. Creo que no hay que aceptar ninguna intolerancia, no hay que aceptar ninguna discriminación. Hay que ver las cosas de frente. Gracias por escucharme. Que si has vuelto a visitar Hungría. Sí, mis padres nunca volvieron, mi madre volvió una vez, mi padre nunca, y yo poco a poco, pero recientemente en los últimos 10 años me he ido acercando. Primero, debes de saber que hasta el año 89, hasta que cayó el muro de Berlín y el telón de acero, era muy difícil ir a los países ocupados por los soviéticos, sobre todo para los españoles en la época de Franco, que no tenían relaciones con los países del mundo soviético. Entonces yo fui una primera vez con mi marido y 3 días y no me sentí muy a gusto. Me pareció triste, pero luego poco a poco fui volviendo y conocí una de las embajadoras de Hungría que hubo aquí en Madrid. Se acercó a mi padre y le enseñó, le trajo su tablet, le enseñó cómo era Budapest hoy, y yo me hice amiga de ella, y ella, la verdad que me pidió que la ayudara. Yo voy a decir, Hungría hoy es el único país de Europa que tiene su propio día de recuerdo de la Shoah, del Holocausto. Todos los demás países tienen el Día Internacional
de Naciones Unidas y de la Unión Europea, que es el 27 de enero, y Hungría tiene el 16 de abril también, o creo el 19 de abril, no sé, en el mes de abril, que es el Día de la Shoah húngara. Y esta embajadora me pidió que la ayudara a organizar actos, y los 4 años que estuvo la ayudé muchísimo. Hicimos un libro sobre los judíos húngaros en España, y yo no sé si fue por eso o por todo lo que hablo de Hungría, el gobierno húngaro me ha condecorado con la Gran Cruz de Oro del Mérito Civil. Tú has dicho que tu madre, cuando te tuvo a ti, casi no tenía alimentos. Y yo quiero saber qué alimentos comíais más y qué alimentos echaste más de menos. Bueno, yo era un bebé. En la época lo normal era alimentar con el pecho, era la leche materna. Yo una vez oí a mi abuelo que decía que había hecho no sé cuántos kilómetros andando para conseguir en el campo leche para mí, que tenía 8 meses o no sé, algo así, tengo un recuerdo así un poco vago, y que él había traído leche y la había vomitado. Pero tengo entendido, eso sí me lo dijo mi madre y lo ha dicho ella, la única declaración que ha hecho, la única vez que ha hablado para la Fundación Spielberg. No sé si sabéis que Spielberg, el cineasta, ha recogido 50.000 testimonios de supervivientes para que queden, ha hecho una biblioteca para que quede para la eternidad. Y son testimonios muy estudiados por historiadores para ver si son reales. El de mi madre fue aceptado y ella ahí dice en algún momento que me había criado con las mondas de patatas y de zanahorias. ¿Has ido alguna vez a visitar un campo de concentración de grande? Sí, he visitado varios, no uno, varios. Y la verdad que es difícil. Lo hemos hecho juntas, es una experiencia probablemente a una cierta edad, no a vuestra edad en absoluto, pero a una cierta edad creo que es necesario para saber hasta dónde puede llegar la maldad en una persona, en un colectivo, en gentes. Es lo peor que uno puede ver, es lo más, el infierno en la tierra, creo que no hay nada peor. ¿Cuál es el sufrimiento que más has sufrido en tu vida o en la de tus padres? Pues yo creo que lo que más me ha emocionado, me ha emocionado es lo que acabo de contar, de pensar que mi madre, que es, bueno, yo creo que para todos nuestra madre es la más guapa de todas, ¿no? Para todos. Mi madre, que yo he admirado tanto, que ha sido una mujer muy guapa, que ha tenido mucho éxito en sociedad, era muy social, hubiera estado en un campo con lo que conocemos, eso, y probablemente de pequeña era una niña un poco seria, pero tampoco tenía ese sentimiento de desgracia, ¿no? Pero sí la necesidad a lo mejor de identificarme a los demás, que cada niño, cada adolescente necesita identificarse a los demás.
y yo no podía identificarme a los demás, primero porque no tenía familia, era mi padre, mi madre, mi abuelo y nadie más, y mi hermano. Y en España todo el mundo tenía un pueblo, la gente se iba de vacaciones al pueblo, nosotros no teníamos pueblo. Mi idioma materno es el húngaro, éramos apátridas. Bueno, todo eso no era fácil, pero tampoco era un sufrimiento así insoportable, ¿no? ¿Le has contado alguna vez a tus nietos la historia? Perdón. A los nietos que sí le han contado. A los nietos, a los mayores sí. Es que tengo nietos de todas las edades. La mayor tiene casi 23, ya terminó la universidad, y el más chiquito tiene 4 meses. Entonces, lo que he hecho es regalarle un libro a cada uno de mis nietos con una dedicatoria muy especial. ¿Llegaste a ir a un campo de concentración o...? No, yo no he estado. Perdón, yo no he estado en un campo de concentración. Lo que me he saltado, y a lo mejor no es por casualidad, entre los papeles de mi padre me encontré con una tarjeta de liberación por parte de la comandancia americana que liberó Mauthausen, de liberación de mi madre del campo de exterminio de Mauthausen. Cuando me encontré esa tarjeta de que mi madre había estado en el campo de Mauthausen, no dije nada, la escondí en mi bolso y estuve como 3 semanas con ella, la sacaba, la miraba, decía, no es posible que mi madre haya estado ahí en ese horror, hasta que una amiga, Concha se la mandé a Concha Díaz Versosa, que es vicepresidenta de la Amical Mauthausen, le dije, mira a ver si esto es un falso, yo creo que esto es falso. Ella, que es vicepresidenta de la Amical, la vio y dice, no, esto es auténtico. Y cuando hicimos el libro, dije, eso no va en el libro, no quiero que vaya en el libro. Y mi editor me dijo, ¿por qué? Eso es tu historia. Me daba demasiada emoción. Y entonces me dice, mira, la vamos a mandar a las autoridades de Mauthausen, porque ellos habían hecho otro libro sobre Mauthausen, y si ellos la certifican, tiene que ir en el libro. Efectivamente, la certificaron, y mi madre en algún momento debió de salir a la calle y se la debieron de llevar. Y los libros editados por Yad Vashem, que es el organismo en Israel maravilloso que recoge toda la historia de la Shoah, del Holocausto, explica que a finales del 44 llegaron 25.000 judíos húngaros al subcampo de Ebensee, que es donde estuvo mi madre, que fue un subcampo de Mauthausen.